Para esta sesión hablaremos acerca del abordaje inicial del paciente neurológico. En ocasiones podemos en el servicio de consulta externa o incluso en el servicio de urgencias toparnos con este tipo de pacientes los cuales podemos enfrentarnos con un deterioro del estado neurológico, un deterioro del estado de conciencia, y es cuando nosotros debemos de manera temprana y de manera oportuna identificar qué está pasando con ese paciente, qué es lo que está condicionando ese deterioro, brindarle un tratamiento, una estabilidad fisiológica temprana y con ello un diagnóstico y un tratamiento oportuno, porque al final de cuentas sabemos que al tener alteración del estado de conciencia podemos tener compromiso de la circulación a nivel cerebral, y si nosotros nos tardamos en poderle brindar esa estabilidad, evidentemente podemos tener o llevar a ese paciente a un daño neurológico permanente. A manera de introducción, sabemos que el daño cerebral la alteración del estado de conciencia puede deberse a varias situaciones, puede deberse, como vemos en la imagen de la diapositiva, por cuestiones o por condiciones primarias o por condiciones secundarias. Las condiciones primarias suelen presentarse o pueden derivarse de cuestiones inflamatorias de tipo metabólicas, de tipo mecánicas y de tipo tóxico-infecciosos, que es lo más común que nosotros debemos de buscar al momento de estar abordando a ese paciente y que evidentemente va a culminar en un deterioro o incluso en un compromiso de la circulación cerebral, disminución del flujo sanguíneo cerebral y con ello en ocasiones condicionar a ese paciente en un daño neurológico permanente. Las cuestiones secundarias pueden deberse a procesos evolutivos que determinan en un daño y en una disfunción neuronal de tipo progresivo y que va a resultar o que va a ser secundario a procesos bioquímicos y que se van a de tipo neuroquímicos, térmicos, electrofisiológicos, inflamatorios, vasodilatadores y que evidentemente pues a ser secundarios, como su nombre lo dice, por cuestiones primarias de tipo inflamatorio, de tipo metabólico, mecánico, tóxico, infeccioso y que va a culminar en igualmente alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Este tipo de clasificación nos puede permitir de manera temprana poder nosotros identificar qué está pasando con ese paciente, poder identificar la causa que está llevando a ese paciente a un deterioro del estado de conciencia, brindarle un soporte inicial o incluso un tratamiento si es que lo fuera. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente con un traumatismo craneoencefálico, pues ya sabemos que es una cuestión inflamatoria, una cuestión metabólica inclusive, que a la par va a generar cuestiones en el flujo sanguíneo cerebral, la disminución de la presión de perfusión. Esto compromete la viabilidad de las neuronas y evidentemente si nosotros no tratamos de compensar y de mitigar esa cascada de inflamación, el punto culminante pues va a ser un deterioro neurológico, un daño, perdón, un daño neurológico permanente. Antes de hablar propiamente de las acciones que debemos de emprender para nosotros poder identificar qué está pasando con ese paciente, es importante determinar ciertos conceptos que nos van a permitir de manera adecuada poder abordar ese paciente. En términos simples, la conciencia se puede definir como el estado de reconocimiento o el estado de conciencia de sí mismo y de su relación con el medio ambiente. Va a representar la suma de las actividades de la corteza cerebral. Desde un punto de vista clínico funcional, va a estar compuesto de dos elementos, el estado de vigilia o fenómeno de despertar y el contenido de la conciencia. Vamos a ver que estos o ambos componentes van a tener ciertos sustratos neuroanatómicos bien definidos que van a permitir en su momento la aparición de los estados de la alteración del estado de conciencia. El estado de vigilia, bien sabemos que se ve determinado por el sistema reticular activador ascendente que a nivel central, y esto nos va a permitir mantener ese ciclo de sueño-vigilia.
De manera anatómica, este estado de conciencia va a depender de la integridad de la estructura a nivel cortical y a nivel subcortical, llámese tálamo, diencéfalo y sistema límbico. Y que esto, al momento de estar abordando este paciente, es necesario ver o determinar dónde posiblemente pudiera estar el daño a nivel sistema nervioso central, a nivel talámico, a nivel diencefálico. Más adelante hablaremos de las herramientas diagnósticas clínicas con las cuales podemos contar y con ello identificar si existe alguna estructura anatómica dañada, alterada, y con ello saber qué está pasando con ese paciente. Eso es en cuanto al estado de conciencia. En cuanto al delirio, que es parte de las alteraciones del estado de conciencia, van a ser aquellos estados o aquel estado asociado a las alteraciones de la función cognitiva. Podemos tener delirium hiperactivo, delirium hipoactivo, que van a evolucionar o van a convertirse en algún momento, si no lo abordamos de manera adecuada, en un estado de coma. Es entonces que este delirio es un sinónimo de un estado confusional agudo, a diferencia de un estado de coma. En el caso del paciente con delirium, mantienen ciertos elementos de despertar y cierta conciencia de sí mismo o del entorno. Generalmente puede asociarse a cuestiones tóxicas, a cuestiones metabólicas o endocrinas, o en su defecto también a ciertas alteraciones anatómicas derivado de lesiones cerebrales focales, especialmente a nivel de lóbulos frontal, parietal o incluso a nivel de ganglios basales. Y es muy distinto a la cuestión del paciente con estado de coma. Vamos a hablar de estado de coma cuando normalmente al menos una hora ese paciente va a tener un deterioro neurológico hasta un periodo de 2 y hasta 4 semanas. Normalmente, pasado este tiempo, que es prácticamente la ausencia de vigilia y el contenido de la conciencia de forma persistente, estaríamos hablando pasadas las 2 a 4 semanas en un estado vegetativo. Prácticamente este estado de coma es un estado transicional que puede evolucionar propiamente a la mejoría de la conciencia o en su defecto al estado vegetativo, que es prácticamente la preservación del estado de vigilia asociado a una pérdida del contenido de conciencia. Normalmente la duración del coma se puede limitar hasta un periodo de 2 y hasta 4 semanas, como ya lo mencionamos. Normalmente o se considera en pacientes con trauma en un estado vegetativo que es a partir o mayor de 12 meses. En cualquier otra patología no traumática se considera en un periodo de 3 meses. Es entonces que estos cuatro conceptos es importante recordarlos porque es prácticamente lo que nosotros vamos a tratar de identificar en ese paciente. Si es prácticamente un paciente inconsciente, un paciente con delirium, ya lo mencionamos, hiperactivo o hipoactivo, si es un paciente en estado de coma o es un paciente en estado vegetativo. Y prácticamente las herramientas clínicas diagnósticas nos van a permitir identificar dónde está el daño, si es que existiera, y qué es lo que vamos a realizar con ese paciente. En este pequeño esquema podemos evidenciar y mostrar claramente cómo se correlacionan esos estados o esas alteraciones del estado de conciencia, desde prácticamente la conciencia, el estado de mínima conciencia, el delirium, que es una transición entre el estado de coma y la conciencia, y prácticamente, como ya lo mencionamos, si ese paciente en estado de coma no traumático más de 3 meses se considera estado vegetativo. Si es una cuestión traumática, necesitamos un periodo mayor a 12 meses. Y que prácticamente es un estado vegetativo persistente o incluso derivado de un paciente en coma asociado a una cuestión traumática o no traumática, puede condicionarse una muerte cerebral propiamente. Antes de prácticamente ver cómo vamos a abordar a ese paciente, es importante recordar ciertas condiciones fisiológicas que van a permitir poder
preservar la función cerebral, que prácticamente es lo que necesitamos al momento de estar abordando a un paciente. Por ejemplo, si fuera un paciente con alguna cardiopatía, pues prácticamente lo que nosotros necesitamos preservar es la función cardíaca, es el gasto cardíaco para evitar que tenga un colapso hemodinámico. Lo mismo pasa en la cuestión del paciente con alteración del estado de conciencia. Importante preservar el flujo sanguíneo cerebral, preservar el gasto cardíaco, preservar esa presión de perfusión, porque prácticamente es lo que nos va a dar la pauta para poder llevar a ese paciente al retorno del estado de conciencia o en su defecto, llevarlo a un estado de coma o un estado vegetativo. Vemos en la imagen de la diapositiva de manera fisiológica, sabemos que a nivel cerebral, normalmente el cerebro ocupa del 15 al 20% del oxígeno de manera total. El porcentaje aproximadamente es de 5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido a nivel cerebral. Y finalmente los niveles de glucosa normalmente oscilan entre 10 gramos por cada 100 gramos de tejido. Sabemos que el cerebro no va a almacenar energía, por esto es importante saber qué implica alto consumo a nivel de oxígeno, y que esto implica también, como ya lo mencionamos, siempre preservar ese flujo sanguíneo cerebral. Ese flujo sanguíneo normalmente es el 15% del gasto cardíaco total. Un flujo sanguíneo cerebral normal oscila entre 50 y hasta 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Importante recordar estos valores porque es las metas que nosotros debemos buscar en ese paciente tratar de mantener un gasto cardíaco adecuado. Si nosotros mantenemos un gasto cardíaco adecuado dentro de los valores, vamos a permitir brindarle un flujo sanguíneo cerebral entre el 50 y el 55 y con esto preservar la función cerebral. La presión de perfusión cerebral sabemos que se obtiene entre una operación que incluya la presión arterial media menos la presión intracraneal sobre las resistencias vasculares cerebrales. Prácticamente el valor de una presión de perfusión cerebral oscila entre el 60 y el 70, 60, perdón, 60 a 70 milímetros de mercurio y una presión intracraneal entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Todo esto es importante recordarlo porque si vemos que en las cuestiones o de las causas, tanto primarias como secundarias, el punto culminante va a ser la alteración del flujo sanguíneo cerebral, la alteración de la presión de perfusión e incluso la presión intracraneal, y que esto evidentemente va a generar tanto incremento a nivel intracerebral, incremento de la presión, vamos a tener alteraciones en el estado de conciencia, incluso ya en algún momento determinado podemos tener afecciones anatómicas asociadas al incremento de la presión intracraneal. En la imagen de la derecha vemos prácticamente el flujo sanguíneo cerebral. Recordamos nuevamente entre 50 y 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y en el eje de las X, la presión de perfusión cerebral. Prácticamente la autorregulación va a permitir mantener una zona normal dentro de esta relación entre el flujo sanguíneo y la presión de perfusión cerebral. Cuando tenemos disminución de la presión de perfusión cerebral, vamos a tener una dilatación máxima y esto prácticamente va a comprometer las funciones cerebrales superiores, en este caso el estado de conciencia. Y cuando tenemos el incremento de la presión de perfusión cerebral, vamos a tener constricción máxima, es decir, vasoconstricción a nivel cerebral, y esto evidentemente va a generar incremento del flujo sanguíneo cerebral y a la par también vamos a tener alteración de las funciones. Importante todo esto recordarlo como datos anatómicos, anatomofisiológicos, porque es parte de lo que nosotros debemos de darle estabilidad al momento de abordar a ese paciente, si tal vez no sabemos la causa que lo está condicionando. Siempre es importante dentro de ese abordaje primero brindar esa estabilidad y posterior a eso buscar las causas que están condicionando el deterioro del estado de conciencia. Otros por recuentos anatómicos que debemos de llevarnos a casa
es también recordar esa presión de perfusión cerebral y la presión intracraneal, como ya los mencionamos. Nuevamente, hacemos alusión que el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, entre 50 y a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. La presión de perfusión cerebral es la fuerza con el volumen sanguíneo, con la que el volumen sanguíneo llega a nivel cerebral. Se obtiene mediante la resta entre la presión arterial media menos la presión intracraneal y nos da normalmente entre 50 y 150 milímetros de mercurio de manera normal. Y la presión intracraneal normalmente se estima que tendría que ser una presión intracraneal menor a 10 milímetros de mercurio. Estos tres valores es importante recordarlos. Vemos en la imagen de la diapositiva y recordemos la ley de Monroe-Kelly. Esta ley implica que, o nos explica que cuando tenemos afección de la elevación de la presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio, asociados clínicamente, el paciente puede tener edema de papila, vómito alteraciones del estado de conciencia asociados al incremento de la presión intracraneal. El cerebro trata de compensar ese incremento. Vemos en la imagen de la diapositiva, la opción A son los cuatro líquidos que podemos tener a nivel cerebral, volumen arterial, volumen venoso y volumen de líquido cefalorraquídeo. Todo tiene que estar de manera compensada para tener esa estabilidad y esa presión intracraneal. Cuando tenemos algo que está ocupando externo y que va a incrementar esa presión intracraneal, prácticamente lo primero que vamos a tener de alteraciones es alteraciones en el volumen venoso y alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Cuando ese efecto de masa continúa elevando la presión intracraneal, posteriormente vamos a va a tener colapso a nivel de flujo sanguíneo cerebral arterial y finalmente va a culminar en alteraciones propiamente en la masa cerebral. Todo esto es importante recordarlo porque prácticamente tanto las cuestiones mecánicas, las cuestiones traumáticas pueden condicionarnos el aumento de esta presión intracraneal, nos va a generar alteraciones hipóxico-isquémicas, nos va a generar prácticamente el incremento de la presión intracraneal, un cráneo hipertensivo. Es entonces que nosotros debemos de tomar las medidas de neuroprotección. Más adelante hablaremos de estas medidas para poder brindarle esa estabilidad, tanto no llevar o no permitir que incremente esa presión intracraneal, porque prácticamente podemos tener en algún momento determinado, cuando esta presión intracraneal se eleva considerablemente, podemos tener síndromes de herniación y prácticamente estos síndromes nos van a generar o el paciente en un estado de coma o que prácticamente ese paciente pierda la vida por la aparición de esos síndromes de herniación. En esta otra imagen vemos prácticamente los mismos conceptos. Vemos el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, vemos a nivel en el eje de las Y, el flujo sanguíneo cerebral, en el eje de las X, la presión de perfusión cerebral y prácticamente cómo se tiene que regularizar esa presión intracraneal asociado a estos valores, a la presión de perfusión cerebral y al flujo sanguíneo. De manera normal, cuando tenemos alguna alteración tóxica, mecánica, traumática, vamos a tener alteraciones de todos estos elementos. Y cuando existen alteraciones, daño, flujo sanguíneo cerebral alterado, presión de perfusión disminuida o aumentada, flujo sanguíneo, ya lo mencionamos también, disminuido, que prácticamente va a llevar a ese paciente a un estado de isquemia cerebral. Y esa isquemia, pues evidentemente o clínicamente el paciente lo va a mostrar con una alteración del estado de conciencia y si no controlamos esa isquemia, evidentemente pues vamos a llevar a ese paciente a un deterioro neurológico grave, desde un estado de coma, estado vegetativo, prácticamente la muerte de ese paciente. De manera fisiológica, vamos a tener que si nosotros tratamos de compensar la presión arterial media, pues vamos a tener afecciones de la presión de perfusión cerebral,
vamos a tener vasodilatación o incluso aumento de la presión intracraneal. Prácticamente todas estas relaciones pueden ser inversamente proporcionales y es cuando nosotros debemos de dar esa estabilidad de manera fisiológica para poder o llevar a ese paciente a un retorno del estado de conciencia. Nuevamente en esta imagen de la diapositiva sabemos que cuando nosotros tenemos alguna alteración hipóxico-isquémica a nivel cerebral, vamos a tener zonas en donde vamos a evidenciar alteraciones del flujo sanguíneo cerebral. En estas zonas podemos tener zonas de flujo normal, que prácticamente es todo alrededor a nivel donde no tenemos esa lesión, zonas de oligoemia, que prácticamente ese flujo está oscilando entre los 50 y los 30 mililitros por cada 100 gramos de tejido, una zona de penumbra entre los 20 y los 10 de mililitros por cada 100 gramos de tejido y finalmente una zona de necrosis. Prácticamente estas tres zonas nos deben de orientar a brindarle esa estabilidad al paciente. Normalmente en la zona de penumbra oscila entre los 10 y los 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido, es donde nosotros debemos de actuar. Prácticamente la zona de necrosis es una zona en donde ya no existe flujo sanguíneo. Nosotros debemos de brindarle esos medios para que prácticamente la zona de necrosis no se haga extensa, la zona de penumbra y la zona de nos permitan llevar o incrementar ese flujo sanguíneo cerebral y evitar prácticamente la mayor de las pérdidas a nivel funciones cerebrales superiores. Bien, ya que mencionamos prácticamente cuestiones anatomofisiológicas a recordar al momento de estar abordando ese paciente, volvemos a hacer un pequeño recuento importante. El flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal, que determinantes, esas determinantes hemodinámicas que nosotros debemos de preservar al momento de estar abordando este tipo de pacientes. Como ya lo mencionamos en su momento, es brindar primero esa estabilidad hemodinámica, esa estabilidad neurológica para posterior identificar la causa que está generando ese deterioro. Existen múltiples condiciones que pueden llevar a ese paciente a un estado de coma no traumático. La cuestión traumática, evidentemente por toda esa cascada de inflamación, pues va a generar todas estas alteraciones. En el caso no traumático, como vemos en la imagen de la diapositiva, va a ser cualquier proceso que va a afectar de forma significativa uno o ambos hemisferios cerebrales, estructuras subcorticales, y que va a llevar a ese paciente, como ya lo mencionamos, a ese estado de la alteración de la conciencia. Los más frecuentes se van a incluir, ya lo mencionamos, trauma craneoencefálico, un evento vascular cerebral, una encefalopatía hipóxico-isquémica, eh, sobredosis o de estupefacientes, tumores encefálicos o infecciones del sistema nervioso central. Vemos en esta imagen de la diapositiva que lo subdivide en cuestiones neurológicas, en cuestiones metabólicas, en disfunciones cerebrales de manera fisiológica difusa o incluso de cuestiones psiquiátricas. En la cuestión neurológica ya lo mencionamos, un accidente cerebrovascular, una hemorragia intracerebral, subaracnoidea, subdural, tumores, infecciones a nivel del sistema nervioso central, hidrocefalia, que puede ser condicionado a algún tumor cerebral, o incluso, ya lo mencionamos, trauma, o incluso también una lesión cerebral anóxica. Esta lesión cerebral normalmente se llega a presentar en aquellos pacientes con paro cardiorrespiratorio, tal vez por un periodo considerable. Sí, tal vez después de cierto tiempo existe un retorno a la circulación espontánea, pero prácticamente el tiempo en el cual estuvo en ese paro cardiorrespiratorio, nuevamente vemos que existe disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión intracraneal y esto pues prácticamente conlleva a esa lesión fisiológicamente hablando asociado a la hipoxia prácticamente derivado del paro cardiorrespiratorio.
Las cuestiones metabólicas, hipoglucemia, esto es importante siempre identificarlo en cualquier paciente que tenemos alteraciones de estado de conciencia. Si nosotros en un servicio de consulta externa, en un servicio de urgencias, nos topamos con alguien con deterioro neurológico, dentro de las acciones iniciales más allá también de preservar las cuestiones hemodinámicas, es monitorizar niveles de glucosa, porque ha pasado que ese paciente llega con niveles de glucosa menos de 60, 50, 40 y eso es lo que está condicionando el deterioro neurológico. O en su defecto, cuestiones de hiperglucemia que también pueden llegar a condicionar esa alteración de la conciencia. Estados de hiponatremia, hipernatremia, hipercalcemia, hipotiroidismo, uremia, encefalopatía de tipo séptica o encefalopatía de tipo hepática, también llegan a condicionar esta alteración de la conciencia. A nivel de disfunción cerebral fisiológica difusa, convulsiones o estado epiléptico no convulsivo, intoxicaciones por alcohol, toxicidad por opioides, envenenamientos, hipotermia, síndrome de serotonina, también puede condicionar alteración del estado de conciencia y finalmente las cuestiones psiquiátricas de tipo coma psiquiátrico o dentro de ese proceso de la enfermedad, pues básicamente van a generar esa alteración de la conciencia. Prácticamente la finalidad es saber cómo vamos a abordar ese paciente, las múltiples causas no traumáticas que debemos de investigar, pero una vez estabilizando a ese paciente. Las cuestiones traumáticas son más importante estabilizar la cuestión hemodinámica por el efecto traumático per se. Sin embargo, cuando estamos en una cuestión no traumática, el tiempo nos va a generar darle o brindarle esa estabilidad inicial para posteriormente buscar qué causa está condicionando el deterioro. Bien, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Tenemos ciertas consideraciones, vemos en la imagen de la diapositiva. En el número uno, siempre en ese paciente, ya sea en un servicio de consulta, en un servicio de urgencias, ha pasado que en servicio de consulta podamos tener a este tipo de pacientes, se puede valorar en menos de 10 minutos, tal vez si tenemos la opción, estabilizar en el momento a ese paciente o en su defecto, poderlo trasladar a un servicio de segundo nivel, pero prácticamente pasa que en servicios de primer nivel también nos topemos con este tipo de pacientes. Siempre recuerden el ABC, vía aérea, ventilación, circulación, que es siempre lo importante cuando estamos abordando a este tipo de pacientes. Recordemos que la excepción es cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, el orden cambia, siempre es circulación, ventilación y aire, CAB. Mantener una vía periférica, una vía permeable, poder solicitar estudios de laboratorio y finalmente brindarle un tratamiento inicial, un tratamiento inmediato. Si es que prácticamente nos topamos con un paciente con una hipoglucemia, pues evidentemente debemos reponer esos niveles de glucosa administrando dextrosa al 50%. Podemos también tener déficit de vitamina B1, intoxicaciones farmacológicas, alteraciones electrolíticas, sepsis, meningitis o estatus epiléptico. Prácticamente estas etiologías o estas primeras condiciones es importante determinarlas en este primer punto, que es lo que nos va a dar la pauta tal vez de solicitar algún estudio de gabinete o en su defecto solicitar una interconsulta a neurología o a neurocirugía. Todo depende de qué estemos sospechando en ese paciente. Volvemos a repetirlo, es siempre el ABC, vía aérea, ventilación, circulación. Si sospechamos de una hipoglucemia, perdón, pues ya lo mencionamos, administramos dextrosa al 50%. Si tal vez tenemos un déficit de vitamina B1, perdón, se pueden administrar 100 gramos, 100 miligramos, perdón, de tiamina vía intramuscular. Y prácticamente si hay alguna intoxicación farmacológica, alguna alteración electrolítica, se puede tal vez de manera inmediata estabilizar o en su defecto prácticamente brindarle las medidas de neuroprotección iniciales para poder brindarle todo lo demás dentro de ese mismo abordaje. Existen ciertas alteraciones cardíacas también que nos pueden condicionar
mencionar ese deterioro neurológico, tanto cuestiones cardíacas como cuestiones respiratorias, un fallo circulatorio, una insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria, bloqueos, arritmias, infarto agudo de miocardio o incluso prácticamente un paro cardiorrespiratorio, pues evidentemente nos van a generar ese deterioro del estado. Ya los mencionamos también las cuestiones neurológicas, meningitis, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral, hidrocefalia, que prácticamente nos van a llevar a ese paciente a ese deterioro. Una vez que ya se estabilizó ese paciente, ya hicimos el ABC, una vía periférica, solicitamos estudios de laboratorio, posiblemente iniciemos algún tratamiento inicial, eh, dependiendo de alguna cuestión rápidamente identificable. Pasamos al número 2, en el cual debemos de identificar patologías sistémicas. Cuando tal vez la cuestión inicial no nos aporta grandes datos, pasamos al segundo paso, donde vamos a identificar o tratamos de identificar patologías sistémicas, un paro cardiorrespiratorio, un choque cardiogénico o una insuficiencia respiratoria, como ya lo mencionamos. Seguido de esto, patologías neurológicas con riesgo vital, pacientes con hipertensión endocraneal, un paro respiratorio inminente por alguna alteración, agotamiento, mielitis cervical, miopatías o miastenia. Prácticamente es evidentemente identificar en los primeros tal vez 10 a 20 minutos una el deterioro de ese paciente, el deterioro neurológico. Segundo, identificar la causa probable de manera inicial, una hipoglucemia, un déficit de vitamina B1. Tercero, identificar patologías sistémicas. Y cuarto, identificar propiamente ya patologías neurológicas, que tal vez es un paciente con un accidente cerebrovascular y llega el paciente al servicio de consulta o servicio de urgencias con o esa alteración de la conciencia, un delirium, un coma incluso, y que prácticamente no nos aporta grandes datos al momento de tratar de interrogar a ese paciente y en ocasiones el familiar no tampoco nos aporta grandes datos. En ocasiones el familiar cuando acompaña al paciente puede describir todo lo que pasó al momento de ese deterioro, pero prácticamente o la gran mayoría de las ocasiones es muy difícil que nos aporten grandes datos. Es por esto que podemos hacer este abordaje escalonado desde lo inmediato, lo sistémico y propiamente lo neurológico para no omitir algún paso y no omitir alguna patología en cuestión. El número 4, como parte de esa exploración neurológica dirigida, nos va a permitir identificar si existe algún daño, si tal vez es un paciente con paro cardiorrespiratorio prolongado, hubo retorno a la circulación espontánea, y si nosotros hacemos esta valoración neurológica dirigida, valoramos el patrón respiratorio, pupilar, ocular, motor y la escala de coma de Glasgow, nos va a permitir identificar el daño que pudo haber existido, una secuela asociada a ese paro cardiorrespiratorio o incluso suponiendo que tengamos alguna alteración en el patrón pupilar, pensar que exista alguna patología neurológica, una alteración de hipertensión endocraneal, una tumoración que esté generando ese efecto de compresión a nivel encefálico, por ejemplo, y que evidentemente nosotros lo podemos evidenciar de manera clínica al valorar este tipo de patrones. Más adelante los mencionaremos. Y finalmente, cuando ya estabilizamos, tratamos de estabilizar ese paciente, buscamos patologías sistémicas, neurológicas, hicimos una valoración dirigida, se pueden solicitar ya los estudios de gabinete, realizar tal vez una tomografía de cráneo, una punción lumbar, una resonancia magnética, un electroencefalograma, un ultrasonido Doppler o incluso una tomografía con emisión de positrones que prácticamente va a dar la pauta dependiendo de la causa que estemos sospechando. En este algoritmo vemos prácticamente lo que ya mencionamos en la diapositiva pasada. Tenemos a un paciente sin respuesta
a estímulos. Siempre protegemos el ABC, vía aérea, ventilación, circulación. Podemos, si fuera necesario, abordar de manera avanzada esa vía aérea, una intubación traqueal, perdón, si tenemos una escala de coma de Glasgow menor a 8, siempre y cuando mantener o procurando mantener una saturación de oxígeno mayor a 93% y una presión arterial media mayor a 70 milímetros de mercurio. Obtenemos una vía venosa, podemos solicitar electrolitos, asuados, creatinina, sérica, una gasometría arterial, hemograma, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, un screening toxicológico para determinar posiblemente la causa. Descartamos una hipoglucemia si así fuera, administramos glucosa dextrosa al 50% o en su defecto se puede administrar de manera provisional tiamina 100 miligramos intravenoso y que nos va a dar tal vez la pauta si en algún momento tenemos déficit de vitamina B1 o incluso estados de hipoglucemia. Hacemos ese examen neurológico, las medidas terapéuticas de manera inicial, esas medidas de neuroprotección. Podemos hacer uso de manitol, flumacenil, naloxona en el caso de que estemos sospechando de alguna intoxicación por drogas. Realizamos una reevaluación neurológica, un examen neurológico, una historia clínica detallada y con esto tratar de interrogar medicación a los familiares, antecedentes, alguna cuestión que podamos omitir y que nos va a permitir darle un mejor abordaje. Seguido de esto, obtener estudios de neuroimagen, tomografías, resonancias, electroencefalogramas, prueba de emisión de positrones, con la finalidad, evidentemente, ya lo mencionamos, de descartar o confirmar un diagnóstico presuntivo asociado a alguna alteración anatómica, algún proceso infeccioso, una neuroinfección que esté condicionando ese estado de conciencia. Las metas de reanimación, ya los mencionamos en las diapositivas pasadas. Dentro del abordaje inicial se debe de ingresar ese paciente a urgencias. Si estamos en ese servicio de urgencias, no podemos dejar ese paciente que se vaya a domicilio. Si estamos en un servicio de consulta externa, ese paciente se debe de ir a un servicio de urgencias. Siempre procuren el ABC, vía aérea, ventilación, circulación. Procurar mantener vía aérea permeable si fuera necesario, hacer manejo de vía aérea avanzada si tenemos a ese paciente con una escala de coma de Glasgow menor a 8. En el caso de la cuestión traumática puede pasar que ese paciente tenga a su ingreso una escala de coma de Glasgow de 12, de 13, de 15. Pero si hay un deterioro de 3 puntos en un periodo de 2 a 3 horas, ese paciente se debe de hacer uso de vía aérea avanzada. No se puede esperar a que tenga un deterioro mayor o incluso que prácticamente esté generando un paro cardiorrespiratorio. Esa valoración neurológica, un electrocardiograma, podemos solicitar la valoración de los patrones respiratorios de las pupilas que nos van a eh, orientar a qué está pasando con ese paciente. Estudios de neuroimagen o incluso algún otro tratamiento o estudio de imagen si lo requiere. Las medidas generales, siempre proteger esa vía aérea, si fuera necesario intubar a ese paciente, procurando mantener una presión de CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio y una presión de oxigenación mayor a 60 milímetros de mercurio. Colocar a ese paciente en una cabecera de 30 grados o una posición de Trendelenburg invertida, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. No debemos de llevar a ese paciente a un estado hipertensivo ni tampoco a un estado hipotensivo. Recordemos la relación que existe entre el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal. Si nosotros llevamos a ese paciente a un estado hipertensivo o hipotensivo, prácticamente vamos a tener alteración de ese flujo sanguíneo cerebral, vamos a llevar a ese paciente a un esquema cerebral y si nosotros debemos de procurar la función cerebral omitiendo estas metas, evidentemente ese paciente le va a ir mal. Mantener un acceso venoso central, mantener una hipovolemia, sedación, analgesia, siempre recordamos si hacemos esa manejo de la vía aérea avanzada, siempre
sedar y brindarles analgesia a ese paciente. E incluso si fuera necesario, brindarles una nutrición enteral temprana. Otras metas de reanimación: monitorizar la presión intracraneal. Si tenemos una presión por arriba de 20 milímetros de mercurio, se debe de hacer drenaje extraventricular, una terapia hiperosmolar, tal vez administrar solución cloruro de sodio al 3%, 100 mililitros, bolos cada 4 a 6 horas. Podemos hacer uso de monitor para preservar ese incremento de la presión intracraneal, bolos cada 6 horas, la dosis de 1 a 1.5 de 1 a 0.5, perdón, gramos por kilo de peso, con una dosis máxima de 60 gramos. En el caso, si nosotros administramos bolos de cloruro de sodio, normalmente se deben de realizar cada 6 horas, ya lo mencionamos. Y finalmente, medir la osmolaridad cada 6 horas. Mantener un sodio entre 160 mil equivalentes y una osmolaridad de 320 miliosmoles. Prácticamente el uso de soluciones hipertónicas, perdón, el uso de cloruro de sodio al 3%, el uso de manitol, nos va a permitir brindar mejor control de la presión intracraneal, favorece a una presión de perfusión cerebral adecuada y a un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Ocasionalmente podemos sí brindarle esta estabilidad con las soluciones hipertónicas, pero normalmente si sospechamos de una cuestión anatómica, una cuestión tumoral, siempre debe de interconsultar, debe de realizarse esa interconsulta a neurocirugía. Dentro de las segundas metas de reanimación, mantener la presión de perfusión cerebral, bolos de líquido, uso de fenilefrina o norepinefrina y finalmente la vía aérea, proteger siempre esa vía aérea, no hiperventilar al paciente. Anteriormente se mencionaba que se tendría que mantener una hiperventilación constante de ese paciente para poder brindarle una mejor estabilidad al flujo sanguíneo cerebral. Ya actualmente está en desuso esa recomendación. Y recuerden no hiperventilar al paciente, evitar llevar a ese paciente a una hipocapnia de forma prolongada, porque evidentemente también nos va a generar esa isquemia a nivel cerebral. Y como se menciona, si es baja, va a condicionar isquemia, y si es alta, ese incremento de la presión de CO2 va a llevar a ese paciente a un incremento de, de la presión intracraneal, y que prácticamente lo que queremos es brindarle o lo mejor posible llevar a ese paciente a un retorno del estado de conciencia preservando la función neurológica. Otro tipo de metas: el uso de analgesia. Podemos, dentro de los opioides, hacer uso de morfina y fentanil, siempre y cuando evitar la aparición de una depresión respiratoria. En cuanto a la sedación, se pueden potencializar los efectos analgésicos, va a limitar la elevación de la presión intracraneal, facilita una ventilación mecánica. Normalmente dentro de la sedación, dentro de esa secuencia de intubación rápida, podemos hacer uso tanto de analgésicos como sedantes. Normalmente la ketamina dentro de esta sedación puede generar la elevación de la presión intracraneal. En ocasiones solo es considerarlo al momento de hacer esa secuencia de intubación. El uso de propofol y midazolam pueden generar hipotensión. Se puede hacer uso, pero también es importante recordar que se puede combinar con un vasopresor para evitar este efecto secundario. Y finalmente, el tratamiento normalmente debe ser en las primeras 24 horas, estabilizar a ese paciente de manera hemodinámica para dentro también de esas 24 horas ver qué está pasando con ese paciente, dónde está el problema, y con ello brindarle un tratamiento definitivo. Si es necesario la interconsulta neurocirugía, o en su defecto, por ejemplo, si fuera una cuestión séptica, una encefalitis, hacerle la interconsulta de infectología. Podemos hacer uso de esa terapia hiperosmolar, ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, monitorización de la presión intracraneal, manejo quirúrgico,
si fuera necesario. En su momento lo mencionamos, evitar los síndromes de herniación. Si también fuera necesario, profilaxis de la aparición de convulsiones. Si fuera el caso, podemos hacer uso de fenitoína o valproato de magnesio. Normalmente es un ciclo corto de profilaxis durante 7 días. Pasados los 7 días, si no hay aparición de un evento convulsivo, ya no se continúa tanto la fenitoína como el valproato de magnesio. En esta imagen vemos esas metas de reanimación que debemos de preservar en ese paciente al momento de abordarlo de manera inicial. Una glucosa, mantener una glucosa entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina de 7 a 9 gramos sobre decilitro, una oxigenación de 94 y hasta 97, sodio 135, 155 mil equivalentes para mantener ese paciente normotérmico, normocápnico, una presión arterial media arriba de 80 milímetros de mercurio, no hipertensarlo, no hipotensarlo, porque evidentemente vamos a tener alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Y finalmente, controlar el dolor, controlar la agitación, controlar la ansiedad, si es que fuera necesario. Bien, ya que mencionamos de manera muy superficial los determinantes, las metas para poder abordar a ese paciente, llevar a ese paciente a un estado eh, inicial adecuado hemodinámicamente hablando. En su momento lo mencionamos en una de las diapositivas que parte también de ese abordaje es determinar el estado neurológico del paciente. Y ese estado neurológico pues lo vamos a realizar mediante estas cuatro acciones. El objetivo de este examen neurológico consiste en establecer el tipo de alteraciones del estado de conciencia, si existe alguna etiología, una posible etiología o en su defecto diferenciar si puede ser una causa estructural o una causa metabólica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre recordemos valorar a ese paciente en escala de coma de Glasgow, valorar un patrón respiratorio, valorar un patrón pupilar y finalmente un patrón motor. Todas eh, estas determinantes nos van a condicionar en ese paciente o nos van a permitir saber dónde está el problema con ese paciente. Ya lo mencionamos, y diferenciar si es una cuestión metabólica o una cuestión estructural y con ello brindarle un tratamiento oportuno y dirigido. Empezamos primero con el patrón respiratorio. Dentro de los patrones respiratorios tenemos desde una bradipnea, respiraciones de Kussmaul, respiraciones de Chain-Stokes, respiración apneústica, respiración en clúster, perdón, y finalmente una respiración atáxica. Normalmente estos patrones respiratorios pueden estar jerarquizados en cuanto a la gravedad y nos pueden orientar hacia qué tipo de estructura. Básicamente no nos puede diferenciar si es una cuestión metabólica, una cuestión anatómica o en su defecto alguna cuestión del estado de coma, pero sí nos puede dar la pauta para saber dónde posiblemente pudiera estar de manera anatómica la alteración y con ello poder tal vez solicitar algún estudio de neuroimagen. Vemos en la imagen de la diapositiva la respiración de bradipnea. Esta bradipnea suele ser respiraciones superficiales y lentas. Normalmente puede asociarse a intoxicaciones farmacológicas o una o derivado de una insuficiencia respiratoria o incluso pacientes con hipotiroidismo pueden llegar a presentar esta bradipnea. La respiración de Kussmaul es otro tipo de patrón que debemos de buscar en este tipo de pacientes. Esta respiración de Kussmaul suelen ser respiraciones profundas, hiperpneicas, pueden asociarse o pueden presentarse en pacientes con cetoacidosis, pacientes con lesiones mesencefálicas o a nivel de protuberancia. Las respiraciones de Chain-Stokes, vemos en la imagen de la diapositiva, estas respiraciones son respiraciones cíclicas en las que pueden suceder periodos de apnea. Vemos en ese patrón de Chain-Stokes, vemos esa respiración cíclica seguido de periodos de
apnea y nuevamente esas respiraciones que pueden ser más profundas. Normalmente estas respiraciones de Cheyne-Stokes pueden ocurrir ante lesiones corticales difusas o incluso en pacientes con síndrome de herniación transtentorial. Por eso es importante identificar este patrón respiratorio. Las respiraciones apneústicas, estas respiraciones son normalmente a final de la inspiración, se produce una pausa y normalmente el daño pudiera estar localizado a nivel de puente. La respiración de clúster, vemos en la imagen de la diapositiva, estas respiraciones suelen ser o suelen indicar a nivel lesiones, a nivel vulvar o a nivel protuberencial. Y finalmente las respiraciones atáxicas. Esta respiración atáxica normalmente son inspiraciones muy irregulares, muchas veces separadas, periodos de apnea prolongados y normalmente se pueden presentar en aquellos pacientes con lesiones vulvares. Como ya lo mencionamos, tal no nos puede diferenciar entre un origen metabólico o origen estructural. Sin embargo, sí nos puede orientar normalmente dónde pudiera estar la alteración a nivel de puente, a nivel vulvar, a nivel troncoencefálico, o incluso pensar tal vez que pudiera ser una cuestión, una condición metabólica, sobre todo en pacientes con cetoacidosis. Entonces, dentro de esta exploración, siempre recuerden valorar a ese paciente de manera de esto es patrón respiratorio, porque nos va a dar la pauta para poder solicitar algún estudio de laboratorio, un estudio de gabinete, y que esto pues en algún momento nos va a generar el beneficio para ese paciente. Los segundos patrones que vamos a valorar en el paciente con deterioro del estado de conciencia, el patrón pupilar también es importante determinarlo. Este patrón pupilar nos va a orientar que tal vez ese paciente pueda tener un origen metabólico, un origen eh, anatómico, dependiendo de las características de este patrón pupilar y nos va a identificar la lesión o la posible lesión por la cual está cursando ese paciente. Vemos en la imagen de la diapositiva las pupilas simétricas, pequeñas, mióticas, reactivas, normalmente hablan que tal vez exista una lesión a nivel diencefálico, normalmente podemos tener una lesión hemisférica bilateral, una herniación transtentorial inicial o incluso un coma metabólico. En el segundo puesto, si tenemos pupilas medias no reactivas, normalmente la lesión es a nivel de tegmen mesencefálico ventral. La posible etiología, una herniación transtentorial establecida, una hipotensión o una hipotermia severa, lesiones vasculares, intoxicación por barbitúricos o intoxicación por succinilcolina. Tercer punto, pupilas puntiformes reactivas. Tenemos lesión a nivel protuberencial, normalmente asociado a intoxicación por opiáceos o incluso una hemorragia a nivel protuberencial. Seguido, el siguiente patrón, midriasis unilateral a reactiva, vemos en la imagen de la diapositiva, normalmente implica que hay una lesión periférica del tercer par craneal y esto habla posiblemente de un síndrome de herniación, una herniación uncal o una herniación transtentorial y evidentemente hablaría de un cráneo hipertensivo. Por esto es importante valorar este patrón pupilar. Una midriasis bilateral a reactiva. Normalmente vemos esa midriasis, no existen esos reflejos. La lesión puede estar en tectum mesencefálico en su porción dorsal. Tenemos dentro de las causas una herniación transtentorial inicial, una anoxia cerebral grave, una intoxicación anticolinérgicos, intoxicación por atropina, por cocaína, anfetaminas o la intoxicación por simpático-miméticos. Y finalmente, pupilas mióticas unilateral reactiva normalmente habla de una lesión hipotalámica o a nivel simpático cervical y finalmente nos hablaría posiblemente de una herniación transtentorial.
De modo general, tanto un coma metabólico pueden mantener una reactividad pupilar normal. Pueden ser mióticas, pueden ser midriáticas. Sin embargo, tenemos casos de anoxia, isquemia muy intensa, podemos tener una midriasis reactiva. Puede pasar, por ejemplo, a un paciente con hemorragia subaracnoidea, evidentemente asociado a la ruptura de un aneurisma, tuvo una hemorragia un subaracnoidea severa y prácticamente cuando llega al servicio de urgencias nosotros podemos evidenciar un patrón pupilar de una midriasis reactiva. Prácticamente hablaría que ese paciente por toda la fisiopatología que se asocia eh, a una hemorragia a nivel craneal, pues evidentemente puede ya estar generando un síndrome de herniación. Y si no controlamos ese incremento de la presión intracraneal, no se controla toda esa fisiopatología, esa cascada de la inflamación, el punto culminante va a ser la herniación. La herniación transtentorial que puede llevar a ese paciente a un paro cardiorrespiratorio y evidentemente es muy difícil sacar a ese paciente del paro por asociado a una herniación secundario al incremento de la presión intracraneal. Por eso es importante de estos patrones a nivel pupilar. Los patrones oculares también nos va a permitir determinar dónde posiblemente podamos tener esa lesión. Podemos tener desviación conjugada de la mirada. Esa desviación conjugada de la mirada nos hablaría de una lesión hemisférica cuando miran hacia la lesión o en su defecto, si hay alguna lesión a nivel protuberancial, la desviación va a ser hacia el lado contrario. Normalmente los globos oculares pueden estar en una posición de reposo, en línea media, o presentar una ligera desviación conjugada o disconjugada. Cuando tenemos, volvemos a lo mismo, cuando tenemos la desviación hacia el lado de la lesión, normalmente habla de una lesión hemisférica. Si tenemos una lesión hacia el lado contrario, normalmente la lesión es a nivel protuberancial. Si tenemos al momento de valorar ese patrón ocular nistagmus de retracción convergencia, normalmente la lesión puede estar presentándose a nivel de tegmen mesencefálico. Si tenemos desviaciones bruscas de los ojos hacia abajo con retorno a la posición primaria, que es normalmente en línea media, podemos tener nivel de la lesión a nivel de protuberancia o a nivel de cerebelo. Si hay desviación de la conjugada depresora, mira hacia abajo, podemos tener lesiones a nivel de diencéfalo o a nivel mesencefálico. Finalmente, si tenemos desviación conjugada hacia arriba, elevadora, normalmente la lesión es a nivel mesencefálico o incluso podemos tener alguna alteración hipóxico-isquémica. Normalmente, al valorar el patrón ocular, se puede valorar tanto el patrón pupilar como el patrón ocular. Y estos patrones oculares también pueden acompañarse de la valoración de los reflejos oculomotores y de los reflejos oculovestibulares. Por ejemplo, normalmente a lo que se refiere el patrón ocular, la desviación de conjugada de la mirada, el nistagmus, la desviación depresora o elevadora es prácticamente. Imagínense que tenemos a ese paciente viendo hacia arriba con aparentemente la mirada fija a nivel medio. Si nosotros valoramos a ese paciente y hacemos un movimiento brusco hacia la derecha o hacia la izquierda, de manera normal, por ejemplo, si ese paciente hacemos un movimiento brusco hacia el lado derecho de la pantalla, los ojos de manera normal y de manera espontánea se van a ir contralateral y lo mismo pasa si hacemos un movimiento brusco hacia el lado izquierdo, se van hacia el lado contralateral. Y esto hablaría que existe, o más bien que no existe ninguna alteración a nivel de tronco. Cuando tenemos alteración de este movimiento conjugado de la mirada, habla que si nosotros tenemos un movimiento brusco hacia la derecha y el paciente dirige la mirada hacia la derecha,
habla que posiblemente tengamos alguna alteración hemisférica. Si es del lado contrario, pudiéramos tal vez, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, poder pensar que exista alguna lesión a nivel de protuberancia. A eso se refiere a la cuestión de la desviación conjugada de la mirada. Lo mismo es hacia arriba o hacia abajo, levantar la cabeza, bajar la cabeza y hablaría que tal vez exista lesiones a nivel disencefálico, a nivel mesencefálico o incluso que exista alguna alteración hipóxico-isquémica. Se pueden valorar los reflejos oculomotores y los oculovestibulares, normalmente la estimulación con agua fría, de manera normal. Si nosotros estimulamos siempre y cuando tengamos integridad de la membrana timpánica, se estimula con agua fría los conductos auditivos, primero tal vez el derecho y posteriormente de manera secundaria el izquierdo y posteriormente de manera simultánea. Normalmente los ojos se llegan a mover de forma tónica y de forma conjugada hacia el lado estimulado. Cuando pasa todo lo contrario, normalmente puede existir alguna alteración a nivel de tronco, a nivel de fascículo longitudinal medial o en su defecto a lesión del tronco bajo. La flexoextensión, que es la mirada conjugada, depresora elevadora y es prácticamente la valoración de esos movimientos. La valoración de estos patrones, tanto el patrón pupilar como el patrón ocular, nos puede determinar no tanto la cuestión metabólica, sino una cuestión anatómica, donde poder empezar a buscar qué está pasando con ese paciente y poder brindarle una mayor estabilidad. Dentro de los siguientes patrones, el patrón motor, este patrón motor pues va a valorar la respuesta motora a un estímulo verbal o a un estímulo doloroso. Normalmente debe de existir una movilización simétrica o una retirada simétrica de los cuatro miembros y que va a implicar que no existe alguna afectación de las áreas motoras. Cuando tenemos alteraciones de este patrón motor, podemos tener que tal vez exista alguna alteración metabólica, alguna alteración a nivel mesencefálico, alguna alteración supratentorial o finalmente una alteración a nivel protuberancial. Normalmente si estamos frente a un coma metabólico, por ejemplo, un estado de conciencia de coma asociado a una cuestión metabólica, normalmente puede tener una respuesta motora adecuada. Los movimientos conjugados, hacemos el movimiento brusco hacia el lado derecho y los ojos se mueven hacia el lado contralateral y lo mismo pasa con el lado contralateral, es decir, estos reflejos oculomotores están normales y prácticamente podemos tener una miosis reactiva. Si estamos frente a una cuestión mesencefálica, ese paciente de manera motora vamos a tenerlo en una posición de cerebración. Esta posición normalmente se caracteriza por una extensión rígida del cuello, piernas, existe una rotación interna, una flexión plantar de pies, puños cerrados, muñeca en pronación, brazos extendidos y en rotación interna. Normalmente, ya lo mencionamos, se debe a lesiones a nivel mesencefálico. Podemos tener respuestas uni o bilaterales. El patrón pupilar, una midriasis fija y no vamos a tener esos movimientos presentes a nivel de los movimientos conjugados de la mirada. Si ese paciente se hace un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, normalmente puede tener la desviación hacia el lado afectado. En cuestiones de afección supratentorial, el patrón motor va a ser en una postura de decorticación. Esta postura, perdón, va a caracterizarse por una aducción del brazo con flexión de codos, muñecas, dedos, extensión y rotación interna de las extremidades inferiores. Normalmente las lesiones se presentan supratentoriales. Si este daño es predominantemente unilateral, la respuesta puede ser unilateral o contralateral. Y finalmente, si el daño es bilateral, normalmente la respuesta es bilateral. Vemos la cuestión del patrón pupilar,
tiene un patrón pupilar reactivo y los reflejos oculomotores van a ser normales. Finalmente, una lesión a nivel protuberencial. Vamos a tener patrón pupilar con pupilas puntiformes reactivas. Los reflejos van a ser anormales. La desviación de la mirada va a presentarse en el lado contralateral. Si hacemos la desviación, perdón, al lado unilateral, hacia la lesión. Si rotamos de manera brusca hacia el lado derecho, la mirada se fija hacia el lado derecho. Si hacemos hacia el lado izquierdo, la mirada se fija hacia el lado izquierdo. O podemos tener no respuesta o finalmente ese patrón respiratorio sin respuesta motora, un patrón de flacidez. Básicamente, tanto la postura de deshebración y de decorticación entran dentro de la escala de... Esta escala, pues ya la conocemos, valora tres aspectos: respuesta motora, respuesta verbal y respuesta ocular. La respuesta motora califica del 1 al 6, la verbal del 1 al 5 y la respuesta ocular del 1 al 4. Normalmente la respuesta motora entra dentro de esta flexión anormal o una respuesta extensora normal. La flexora sería una postura de decorticación y una extensora una postura de descerebración. Y básicamente esta escala de coma de Glasgow nos va a permitir evidenciar de manera muy rápida el estado de conciencia de ese paciente, saber si ese paciente es necesario abordar vía aérea avanzada. En tanto, sabemos qué está pasando con el paciente, si es una cuestión metabólica, si es una cuestión estructural, una cuestión tóxica, pero dentro de esa misma exploración, el valorar el patrón pupilar, los movimientos oculares, el patrón respiratorio nos va a dar muchas pautas para saber dónde está el posible problema. Dentro de las escalas de coma que también podemos hacer uso, tenemos la escala de Joubert de Chomp. Esta escala es una escala simplificada. Normalmente nos permite valorar la profundidad del coma, entender el daño estructural que se asocia al estado de coma, o se propone más bien utilizarla de modo descriptivo, sin puntuaciones, sin calificaciones. Nos va a permitir identificar funciones encefálicas, desde la función de perceptividad y la función de reactividad. Normalmente las funciones de perceptividad son funciones que se integran a nivel cortical, a lo largo de la maduración cerebral. Valora estas funciones, si está orientado, obedece órdenes escritas. Se obtiene únicamente el reflejo a la amenaza cuando tenemos alguna alteración en la perceptividad. Finalmente, la reactividad va a valorar las funciones innatas, la reacción de orientación, el despertar, tal vez tras un estímulo sonoro o un estímulo lumínico. Normalmente la reactividad se puede medir si hace o si realiza alguna mueca, algún quejido, si hay cambios pupilares o respiratorios, que hablaría ya de un estado vegetativo, o incluso si tenemos algunas alteraciones a nivel cardíaco, a nivel de presión arterial, como respuesta al estímulo doloroso. No es tan comúnmente empleada esta escala de Joubert, sin embargo, la más conocida es la escala de coma de Glasgow. Vemos aquí estos pequeños resúmenes dentro de los patrones que podemos nosotros valorar al momento de hacer esa exploración neurológica dirigida. Si hay alguna alteración a nivel cerebral, a nivel de conciencia es letárgico, actividad motora agitada, un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, globos oculares normales y las pupilas normales. Si hay alguna alteración a nivel de diencéfalo, tenemos un estupor, una onubulación en una posición de decorticación, la desviación conjugada y el patrón pupilar, una miosis poco reactiva. Si es a nivel mesencefálico, respiraciones de Kussmaul, el paciente está en coma, en descerebración, una midriasis media fija.
Si a nivel de protuberancia, el paciente está en coma tanto a nivel de bulbo, tenemos respiraciones apnéuticas o incluso una respiración atáxica, y el patrón pupilar, una miosis intensa a reactiva o incluso un patrón pupilar de midriasis intensa a reactiva. Tenemos también posiblemente lesiones a nivel de nervios periféricos. Podemos tener parálisis del quinto nervio, sexto, séptimo, octavo nervio cuando tenemos lesión a nivel de protuberancia, y esto también lo podemos evidenciar. Si hay lesión a nivel de bulbo, parálisis, hemiparesia, perdón, contralateral, o incluso parálisis del noveno par craneal, del décimo, del onceavo y el doceavo. Y finalmente, si hay una lesión de médula, una parálisis homolateral por debajo de la lesión, en el caso de la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda, tenemos también la presencia de esos patrones respiratorios. Si tenemos una respiración de Cheyne-Stokes, lesión a nivel de diencéfalo o a nivel de los ganglios basales, respiración de Kussmaul, lesión a nivel mesencefálico, la respiración apneústica, lesión a nivel de protuberancia, y finalmente respiraciones atáxicas o de Biot, nos habla de una lesión a nivel vulvar. Las anomalías del tamaño pupilar, miosis, midriasis, si es bilateral o unilateral. Si es midriasis, puede ser fisiológica, asociado a atropina, anfetaminas, cocaínas. Si es mióticas, puede ser también de manera fisiológica, el uso de opioides, inhibidores de colinesterasa o lesiones a nivel de puente. De manera bilateral, si tenemos unilateral, normalmente puede ser fisiológica, asociado a fármacos, una lesión focal o incluso algún síndrome de Horner asociado a una miosis unilateral. Prácticamente, eh, dentro de estos patrones, identificar dónde posiblemente está la causa, si es una causa estructural, una causa metabólica. Ya vimos esos patrones, recuerden al momento de estar valorando a ese paciente con alteraciones en el estado de conciencia, ya sea en un consultorio de primer nivel de atención o un servicio de urgencias, importante y nunca de pasar por alto esta pequeña exploración neurológica que nos va a aportar muchísimos datos. Ya para finalizar, los apoyos diagnósticos, como ya lo mencionamos en las diapositivas pasadas, de manera inicial podemos hacer uso de una glucosa capilar, siempre determinando si ese paciente cursa con una hipoglucemia. Si así fuera, es importante primero resolver esa hipoglucemia para saber si se resuelve la alteración del estado de conciencia. Podemos solicitar urea y electrolitos, calcio y hueso, pruebas de función hepática, pruebas de coagulación, perfil toxicológico, tal vez un electrocardiograma, gasometrías, si fuera necesario una cuestión febril, una cuestión infecciosa, solicitar un hemocultivo si fuera necesario, o en su defecto los apoyos asociados a imágenes, a neuroimagen, tomografías, resonancias, electroencefalogramas, y tal vez lo amerita. Prácticamente el apoyo diagnóstico va a ser basado en el posible diagnóstico que podamos estar pensando. Si es una cuestión metabólica, muy difícilmente se pueda solicitar una tomografía, a menos de que tal vez una vez resuelto la cuestión metabólica sigue con deterioro neurológico, posiblemente se pueda solicitar un estudio de neuroimagen. Si es una cuestión tumoral, si mediante los patrones respiratorio, pupilar, podemos evidenciar alguna cuestión estructural, es cuando se debe de solicitar esos estudios de neuroimagen. Y finalmente el tratamiento y el pronóstico. El tratamiento puede ser una cuestión específica dependiendo de la etiología subyacente del paciente. No es lo mismo un tratamiento metabólico a un tratamiento estructural. Si fuera necesario hacer la interconsulta neurocirugía, normalmente tienen una mortalidad del 25 y hasta el 87%, dependiendo de la causa que esté originando la alteración del estado de conciencia. Ese tratamiento específico, dependiendo si es una cuestión tóxica, se pueden administrar normalmente los
antídotos si es que fuera necesario. Si tenemos un paciente con hipoglucemia, se administra dextrosa al 50%, tiamina si estamos frente a una encefalopatía de Wernicke, dependiendo qué está causando ese paciente. Ya lo mencionamos, esa mortalidad del 25 y hasta el 80% de los casos. Normalmente los pacientes con un accidente cerebrovascular tienen una mortalidad mayor a comparación de los pacientes con cuestiones metabólicas que se asocian a deterioro neurológico. Normalmente las causas reversibles pueden tener mejor pronóstico cuando no hay datos de focalización, datos de lesión evidente en un estudio de neuroimagen, y normalmente tienen un mejor pronóstico a comparación de aquellos pacientes que sí posiblemente tengan algún dato de focalización en el caso de un accidente cerebrovascular o alguna tumefacción, tumoración que pueda generar todo el deterioro neurológico. Dentro de este tratamiento podemos tener un tratamiento específico en aquellos pacientes con un síndrome confusional. En aquellos pacientes con este síndrome podemos hacer uso de primeramente corregir la causa como parte de ese deterioro neurológico. Segundo, podemos hacer uso de haloperidol o lorazepam. Normalmente se hace uso de haloperidol 2 miligramos o de lorazepam también 2 miligramos vía intravenosa. Se puede repetir la dosis cada 4 o cada 6 horas. En otros casos podemos hacer uso de risperidona, olanzapina, quetiapina, dependiendo de la causa que esté originando el síndrome confusional. Básicamente, el tratamiento de aquellos pacientes con deterioro neurológico va a estar encaminado a la causa. Si nosotros no identificamos la causa, muy difícilmente podamos iniciarle un tratamiento. Más allá de un tratamiento definitivo y dirigido, importante siempre darle medidas de neuroprotección previo tal vez a darle un tratamiento propiamente. Eso es lo que nos va a dar la pauta para preservar la función neurológica, preservar el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, la presión intracraneal, como ya lo vimos, y que evitemos que ese paciente se complique. El punto culminante de una cuestión de un flujo sanguíneo cerebral, pues es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Si es una cuestión del incremento de la presión intracraneal, los síndromes de herniación, que son los puntos culminantes del incremento de esa presión intracraneal y que evidentemente va a llevar a ese paciente, si no es a un estado de coma, a un estado de muerte.